Yo aquí todo aplicado, ¿y tú qué? Bueno, yo también soy aplicado, voy a hacer mi trabajo ahora mismo. Ahora mismo os voy a presentar a Ada Manuel Llanes, que viene de nuestras queridas Islas Canarias, a darnos una presentación sobre sembrar ciencia. Yo confieso que a mí sí que me hace falta que me siembren ciencia porque yo soy de letras, no tengo ni idea. Entonces, seguro que tengo que aprender muchísimo, pero no de este espiral, sino de muchos espirales, ¿vale? Un aplauso para Adán y todo tuyo. ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, buenos días. Me llamo Adán Llanes, ¿no? Como me acaban de presentar. Y esto no pasa. Vamos a ver. Esta, sí, ok. Lo primero, darle gracias a Espiral, ¿no? Por la oportunidad que me brindan de poder presentar esta experiencia de aula real, que llevo ya 10 años desarrollando. Empieza mi curso número 10 este año, en mi centro educativo, y la he denominado Proyecto Sembrando Ciencia, cuando la curiosidad y motivación del alumnado son el centro de tu metodología. Bueno, pues para ser coherente con lo que les voy a presentar, yo me voy a bajar del escenario sin querer faltarles al respeto al resto de ponentes, porque quiero ser coherente con lo que les voy a plantear. Pues nada, les voy a colocar un pequeño vídeo, un minutito, en el que quiero que vean lo que pretendo conseguir en mi aula. Vídeo, por favor. Con el proyecto Sembrando Ciencia, intento conseguir el desarrollo integral del alumnado a través del método científico, utilizando la mayéutica y defendiendo a capa y espada el papel del educador como guía y divulgador de la ciencia desde el rigor. Intento conseguir también un cambio en la percepción de la ciencia, mostrándosela de la forma más cercana posible a su día a día, y donde lo experimental, con materiales utilizados y reciclados, teniendo presente los objetivos de la UNESCO 2030 como parte de lo cotidiano. Este proceder tiene como principal valor la generación de emoción en un proceso educativo integral usando metodologías activas, las TIC, materiales hands-on, do it yourself y STEM Plus Up, donde la L hace referencia a la competencia lingüística. Esto permite al alumnado ponerse a la piel de lo científico, desarrollando los contenidos a través de la experimentación y el debate, apoyado en la historia de la ciencia, usando como recurso educativo el storytelling. Bueno, pues nada, vamos a poner en contexto este vídeo. ¿Por qué surge este proyecto? Pues como todo en la vida, ¿no? Por necesidad. Hace 16 años comencé a trabajar como profesor de diversificación curricular. Estuve 4 años en esta clase, compartiendo pues 9 horas a la semana más la tutoría con mi alumnado. Y lo que me encontré era un alumnado totalmente desmotivado, sin unas ganas de participar en el aula y con un bagaje académico pues caracterizado fundamentalmente por el fracaso escolar. Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Y lo que encontré en el alumnado durante esos 4 años es esto. Vídeo, por favor. Este vídeo también lo utilizo cuando recibo un alumnado de sexto de primaria, primero de la ESO, está dentro de la presentación inicial, cuando les explico cómo vamos a trabajar en el proyecto. Y yo creo que el vídeo lo conocen, ¿no? Es muy viral. Y para mí representa lo que yo encontraba en el aula. Y que limitaba y condicionaba pues la respuesta de ese alumnado que ese en el aula. Just trim it where right on the top of the finger is, okay? Are you sure? Right there, quick. Let me call somebody. Just let me call somebody. Bueno, de momento voy consiguiendo lo que quería. Okay, no. Down a little bit further, down there. Está claro que no puede pensar, ¿verdad? You're gonna need to go down. La pregunta es, ¿por qué no puede pensar? I'm trying. No, right there. Que es lo que yo veía en el alumnado. Right there. Okay. Bueno, pues lo que sentía era miedo. El alumnado sentía miedo en mi clase, pánico, no querían participar. Tenían un miedo horrible a sentirse inferiores que sus compañeros por equivocarse, a hacer el ridículo, a sentirse juzgados por sus compañeros. Y mi intención, evidentemente, era intentar desarrollar algo que consiguiera que ellos superaran esta situación. Y estuve 4 años con ellos, peleando medio día, y no encontraba una solución. Hasta que me tropecé con que la emoción era lo que me resolvía el problema. Si yo conseguía emocionarlos, los capturaba en el aire. Y esto como consecuencia del respeto mutuo, no de alumno a profesor, sino de persona a persona, como se hace en relación. Por supuesto que con disciplina positiva, todo lo que era manipulativo a ellos les enganchaba, por supuesto hechos por ellos mismos, y los materiales STEM, placer, yo incluyo la ELE porque para mí la competencia lingüística es fundamental en mi asignatura, que es de ámbito científico. Después intentaré argumentar por qué.
Y nada, después de esos 4 años en un programa de investigación, llegó, pues hace 12, pues el cambio metodológico a mi centro, que me imagino que todos habremos pasado por esa situación, unos antes, otros después, pero vamos. Salesianos Orotavas en La Orotava, en Tenerife. Pues nada, lo que ocurrió fue que recibimos un caudal de formaciones en ABP, en APS, en metodologías activas, todas las que se puedan imaginar, doctrinas, destrezas, todo. ¿Y eso qué fue lo que consiguió? Optamos por el aula materia en mi centro escolar. ¿Eso qué consiguió? Pues evidentemente vaporizar mi zona de confort. Yo llevaba ya una trayectoria de pues, casi 8 años como docente y esto lo que hizo fue pues, vaporizarla. Y menos mal que la vaporizó, ¿no? ¿Por qué? Porque todas esas formaciones que recibimos durante pues, 1 año y medio, casi 2 años, y que seguimos recibiendo actualmente, por supuesto, hizo que yo pudiera caminar por mi cole, pudiera interactuar con mis compañeros, porque las formaciones eran verticales, y yo podía caminar por el centro y ver cosas que hacían mis compañeros e intentar, pues eso, ponerle solución a mi problema. Y llegó infantil a mi vida. ¿Infantil aquí, por favor? ¿Quiénes son de infantil? Detrás. Las de infantil detrás, no puede ser. Bueno, pues llegó infantil a mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo en el aula de infantil encontré lo que yo quería ver en mi aula de secundaria. ¿Dónde mejor que la etapa de infantil para poder aprender cómo conservar ese espíritu soñador? Imagínense a los chiquitos de 3, 4, 5 años que nos lanza a descubrir por nosotros mismos y sin complejos, esos complejos que yo veía en diversificación curricular, el mundo que nos rodea. Bueno, pues ¿dónde hay emoción en el proceso educativo? En infantil. ¿Dónde hay respeto directo del profesor hacia el alumno? En infantil. ¿Dónde hay disciplina positiva? En infantil. ¿Cosas hechas por ellos mismos y manipulativas? En infantil. El placer, se empieza a trabajar la competencia lingüística en infantil y es fundamental, ¿no? Para su desarrollo cognitivo. Bueno, pues con intención todo esto, con la de divulgar. Los alumnos de infantil, cuando llegaban por la mañana, ¿qué es lo que hacían? Hablar en asamblea con sus compañeros, con sus iguales, con el profesor, con un igual más sentado en la asamblea, contando lo que habían hecho por la tarde. Y después de la jornada lectiva, hacían lo mismo, se volvían a reunir en la asamblea y lo que hacían era pues, volver a contar lo que habían aprendido durante el día. Y eso me enamoró. De hecho, todas las horas que tenía libres durante un año, que fue lo que hice para observar, me bajaba a infantil. De hecho, mis compañeras y un compañero, solo hay uno, pues terminaban pues, hasta las narices de mí, ¿no? Pues claro, preguntando. Y todas las horas libres de los recreos que no tenía guardia, pues me bajaba a infantil a observar hasta que conseguí, pues más o menos, cristalizar todo ese caudal de formación en lo que quiero preguntarles ahora. Y todo basado en la competencia lingüística. Bueno, pues ¿qué herramientas utilizo para esto que yo vi en infantil, trasladarlo a secundaria? Bueno, pues el storytelling. Yo me considero un apasionado de la historia de la ciencia y la ciencia de la historia, y lo que hago es utilizar este mural, que es una obra para mí magistral de Jacinto Quevedo, está situado en la 3ª planta del Museo Elter de Las Palmas de Gran Canaria, y lo que intento hacer es hablar todas mis situaciones de aprendizaje, todos los contenidos particulares, y desarrollarlos en base a diferentes partes del cuadro que podemos barrer prácticamente todo el currículum de secundaria en todas las asignaturas de ámbito científico en función de la distribución de los personajes. Hay 140 y muchos más personajes con los chascarrillos e instrumentos que están incluidos en el mural. Es una maravilla. Y con esto lo que hago es defender la figura del educador como guía y divulgador de la ciencia desde el rigor. ¿Qué es lo más que me funciona? Cuando cuentas historias, pues las serendipias y las anécdotas. Y es la forma que tengo de capturar su atención para poder introducirles en la asignatura. Y la otra herramienta que utilizo, que es fundamental para mí, es la experimentación. Ponerlos a cacharrear. De hecho, yo lo que hago es que desarrollo un experimento histórico, intento alternar descubrimientos, bueno, masculinos y desgraciadamente femeninos, pues tenemos menos, cada vez más, y debatir sobre esos experimentos desarrollando el currículum. ¿Con qué intención? Pues lo que comentaba antes en las charlas anteriores, ¿no? Generar curiosidad. Si tú consigues generar curiosidad, no tienes ningún problema. Y, sobre todo, la sorpresa. De hecho, después hilaré estas 2 palabras para definir lo que para mí es el método científico, que es con lo que vertebro mi asignatura. Bueno, pues esto es lo que consigo con la curiosidad y la sorpresa que viene después. Vídeo, por favor. Que de hecho para mí la sorpresa es el superpoder de la ciencia.
Estos son alumnos de cuarto la ESO que estamos estudiando configuración electrónica y lo que hice fue una dispersión del espectro de las luces de la clase y de la del sol. Y lo que hacemos es debatir por qué ocurre esto y desarrollar el currículo en base a eso, a un diálogo continuo utilizando la mayéutica socrática. Ya después presentaré eso. Y quiero que se fijen en la distribución de aula, bueno, lo que comentaban en la primera ponencia, ¿no? La importancia del aula a la hora de desarrollar una asignatura, ¿no? Él hablaba de tecnología, de metodología y del aula en sí, ¿no? Fíjense cómo están las manos levantadas, yo hago un experimento y lo que consigo es curiosidad. Fíjense en sus caras. El ambiente que se genera en el aula es espectacular. Enseguida los captura. Y sobre todo el respeto que se genera por el trabajo de los demás. Fíjense en sus caras. Este año, por suerte, tenía desde el principio del curso un alumno del máster de profesorado en prácticas y lo tenía todo el día grabando. De hecho, es una forma de integrar a todo el alumnado. De hecho, yo espero que puedan identificar la diversidad del aula. Además, el continuo desplazamiento del alumnado de forma espontánea, ahí estaba haciendo, no recuerdo lo que estaba haciendo sinceramente, pero es espontáneo, que se levanten y quieran participar, quieran preguntar, que es de lo que se trata, ¿no? Que hagan preguntas para que después les busquen respuestas. Miren las caras no solo del que ejecuta la acción, por ejemplo, en este caso, están viendo los cristales que han crecido previamente con el experimento histórico de Stenones, y es lo que ocurre. Cuando ven su trabajo realizado, bueno, y después de tener la clase, si les gusta, pues le dan al like. No tengo contador, no uso contador. Bueno. Siguiente diapositiva, por favor. No puedo pasarla. Bueno, pues esto es lo que les contaba que yo quiero utilizar en mi aula, ¿no? El método científico, que para mí no es otra cosa que generar preguntas para que se sorprendan o que se sorprendan para que automáticamente se generen preguntas, y todo esto pues hilado, inervado, como diré posteriormente, con mayéutica, ¿no? Con el debate continuo en el aula. ¿Y esto qué genera? Pues alegría. Y yo creo que esto la gente de infantil sabe mucho, los de primaria también, pero cuando llegamos a secundaria la cosa como que afloja un poquito, ¿verdad? Bueno, pues la idea es esto es lo que consigo en el aula. De hecho, me gustaría que ustedes se pusieran en el lugar de mis alumnos. ¿Les apetece ponerse en el lugar de mis alumnos? Vídeo, por favor. De hecho, lo que están haciendo ahí es ponerse en el papel de un astronauta. Lo que están haciendo es sentir la fuerza que mantiene a la Tierra en su posición, en su trayectoria alrededor del Sol. Utilizo un Powerball. Y esa misma experiencia que están sintiendo ellos es lo que sienten los astronautas, porque este dispositivo está diseñado para sentir la conservación del momento angular. Los profesores de matemáticas y física sabrán perfectamente de lo que estoy hablando, pero seguramente nunca lo han sentido y ni siquiera saben que se puede sentir, por ejemplo, el producto vectorial. No sé, profesores de física y química aquí, de ámbito científico, no hay. Uno, dos. ¿Quieres sentir el momento angular? Pero miren sus caras, y no solo lo que se genera en la persona, sino la que está alrededor. No, cuidado que te quemas. Es que eso va a 22.000 revoluciones. Va muy rápido. Uy. ¿Hay alguien más que quiere sentirse como un astronauta? Esto lo utilizan los astronautas para ejercitar los antebrazos en el espacio, porque como no tiene nada que ver con la gravedad, la conservación del momento angular es una fuerza independiente. Bueno, en el ámbito científico. No, yo me desplazo, si estoy acostumbrado a estar entre los alumnos, pero me encanta, no, me encanta que vengan para acá. A ver si los demás también se activan, que están todos como muy quietos. Piensa en el producto vectorial. Intenta, bueno, desde el eje de rotación, ¿sientes la fuerza de la conservación del momento angular? Pues ahora mismo estás convertido en astronauta. ¿Por qué? Porque en el espacio lo utilizan para fortalecer la musculatura de los antebrazos, que es lo que más utilizan. Bueno, qué bien, un montón de colas. ¿De qué? Ámbito científico. Ah, igual, bien, perfecto. ¿Y de al lado de allá no quiere nadie? ¿Me dará tiempo? No lo sé, el vídeo dura 3 minutos. Quiero desplaza un poquito para que sientas la fuerza. Esa es la fuerza que mantiene la Tierra en su posición y la que permite que tengamos las estaciones cuando viaja durante 365 días alrededor del Sol. ¿Notas la fuerza? No tiene pilas, ¿eh? Bien, perfecto. Bueno, el vídeo se va a terminar.
y ya me quedo sin tiempo. Después, si quieren, se los enseño, porque el tiempo está muy controlado y no quiero... ¿Ven la cara? ¿Ven la cara? ¿Ven la sonrisa? ¿Ven la alegría? ¿Sienten la alegría? Bueno, estás espectacular. Sí, sí. ¿Eh? Bien, bien. Yo creo que nos da tiempo. El resto, pues nada, fíjense en las caras, ¿no? Lo que se genera en torno a... Y esto es solo una de las cosas que utilizo en el aula. Entiendo que todo sea lo más experimental que puedo, ¿no? Se está acabando el tiempo. ¿Lo paraste? Sí, lo tocaste. Hay que tener cuidado porque te puedes quemar. Bueno, ya va a terminar. Lo siento. Después, si quieren... Yo pruebo después, yo lo saco fuera. Bueno, pues la idea es, la idea que tenía era que se sintieran como se sienten mis alumnos, ¿no? Con esa inquietud por saber qué está ocurriendo, el que no tengan complejos a la hora de preguntar, ¿no? Siguiente diapositiva. Y otra cosa que para mí es fundamental en mi aula es el humor, que junto con la curiosidad, la alegría y el humor, de hecho tengo ahí imágenes, ¿no? De la competencia lingüística, porque lo vamos a generar un conflicto cognitivo con el vocabulario que utilizo en clase de ámbito científico, que lo que hace es hacerles pensar. De hecho, días después, profe, ya entendí el chiste que hiciste en la clase. Yo siempre estoy serio en la aula. De hecho, soy muy cercano, pero siempre intento estar serio para generar ese impacto con ellos cuando utilizo este humor. Y todos conocen a ustedes, ¿no? ¿Te acuerdas del final de la peli? Se consigue muchísima más energía con la alegría que con el miedo de la grapadora. ¿Se acuerdan del primer vídeo con el que empezamos? Bueno, pues por supuesto que para mí es importante los objetivos de aumento, yo creo que los han visto ya en los vídeos de mi clase, y todos los materiales que utilizo para experimentar en el aula, el 90% son materiales reutilizados y reciclados. ¿Con qué objetivo? Pues con el aprendizaje significativo. Esto es fundamental, ¿no? Y el desarrollo integral de la alumnado, por supuesto, ¿no? ¿A través de qué? Lo que comentaba antes, del método científico, que para mí, sin duda, es la gran base del aula de ciencias. ¿Por qué? Porque potencia el sentido crítico, que es lo que queremos en nuestro alumnado, ¿no? Que sea capaz de valerse por sí mismo desde diferentes puntos de vista, no solo porque esto es así, sino que se pregunte, ¿no? Y porque, por supuesto, el método científico me permite transmitir valores que para mí son inherentes a la ciencia y pilares de nuestra sociedad, ¿no? Como es la capacidad de superación que no tenía el alumnado de PDC del tiro partida, ¿se acuerdan? La tolerancia a la frustración, vuelvo a lo mismo. La ciencia lo que hace es trabajar la tolerancia a la frustración. Ya verán después por qué. Y, por supuesto, el trabajo en equipo y el afán por nuestro desarrollo y mejora de nuestra sociedad. ¿Y para qué utilizo esto? Pues para mis situaciones de aprendizaje, en la primera parte de la estructura de Henry, ¿no? Para la activación. Solo la activación, cuando lo necesito. Si yo veo que mi clase se está descolgando, ¿qué es lo que hago? Pues me voy a las paredes de la clase, después verán por qué, o a lo mejor surge una pregunta en clase, o recupero una pregunta de una clase anterior y hago un experimento para volver a capturar la atención de mi clase, o me voy a un primero y lo enlazo con cualquier parte por cualquiera de las partes en las que hay un personaje que me interesa para poder captar su atención. Bueno, hace un ratito que tienen esto en las manos, ¿verdad? Consiguieron descifrar lo que pone, les he dado un montón de pistas durante el pitch que llevo aquí, ¿no? Ya consiguen verlo, por lo que veo, están viendo las cosas como las han hecho siempre. Están mirando de frente. Están mirando de frente. De hecho, antes aprendí cómo se llamaba esto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Tiene que ver con la anamorfosis. Anamorfosis obliqua, me comentó antes. Aprendí algo hoy. Ya porque tiene David que consigue ver las cosas desde un punto de vista diferente. Se separa, ve las cosas desde un punto de vista diferente y igual puede entender la situación. Bueno, pues con esto, lo que yo utilizo como metáfora, porque yo me di cuenta que las mesas me estorbaban. Y yo decidí quitar las mesas de mi aula. Llevo 9 años, este año empieza mi curso número 10, sin mesas en el aula. Y mi alumnado tiene esta distribución. Yo le llamo en aula, para les comentar un poquito por encima lo que significa para mí. ¿Y qué consigo con esto? Editar las mesas, que funcionan como escudos y las utilizan para esconderse. ¿Les suenan las que están detrás? Que no se hicieron por delante porque querían esconderse, ¿o no? ¿No les suena? Los alumnos jugando ahí, observando para ver cómo se esconden unos detrás de otros, ¿les suena, verdad? Bueno, pues aquí están las mesas que lo que consigue.
que estén en contacto directo unos con otros y se acostumbran a sentirse observados y a argumentar delante de los demás. Como tienen que hablar en clase, porque yo utilizo eso muchísimo, ¿no? El debate, la mayéutica socrática, tienen que pensar muy bien lo que van a comunicar, porque saben que yo automáticamente, según digan algo, les voy a preguntar por qué, y después les enseñaré dónde se lo pregunto. Bueno, y el espacio que se genera adentro, ¿no? Yo utilizo el suelo de mi clase como pizarra, ya lo veremos después. Esta es la clase de este año, hace 3 años que cambiaron de aula, y bueno, he tenido que cambiar la decoración, me la merecido la pena porque tengo un laboratorio en eso que me da una versatilidad al aula enorme. ¿Qué es para mí el aula? Pues el eje central vertebrador de la generación de emoción en el aula dentro del proyecto central de ciencia. Eso es lo que me permite el aula, el haber retirado las mesas. Por eso decidí bajarme aquí. Estoy quitando una barrera. ¿No hay una barrera ahí enorme? Que mide 60 centímetros. Y en ese aula yo lo que hago es trabajar las dos partes del cerebro, tanto la creativa como la racional, a la vez. Donde el alumnado evidentemente es el centro del proceso de aprendizaje. Y todo eso viene dado con la mayéutica socrática que se genera durante la experimentación y el debate que se genera en torno a esos experimentos, ¿no? Lo que comentaba antes. La decoración para mí también es fundamental. Esto hace referencia también a lo que comentaba el compañero de la primera ponencia, ¿no? La importancia de la distribución del aula y de su decoración, porque en la decoración de mi clase todo tiene un porqué, no está colmado al azar. De hecho, mire por favor, aquí les estoy presentando mi clase. Yo intento recibir siempre que pueda me lo a la puerta para darle buenos días, preguntarle cómo están. Y por ejemplo, en el lateral le tienen un ejemplo cronológico de historia de la ciencia. Y un humor que utilizo, a lo mejor yo llego tarde por la razón que sea, que el baño lo que sea, que están apoyados en la pared, bueno, me encanta que te apoyes la historia de la ciencia. Y a lo mejor un rato después me dice, humor tonto, pero que les hace pensar. Bueno, pues nosotros en mi clase lo que ven es eso de la distribución. Esta es la nueva decoración, es la misma, pero distribuida de forma diferente. Y me ayudaron los alumnos. Está basada, las palabras de las paredes, tengo 6 palabras que para mí son las que vertebran el currículum. Y encima de cada una de esas palabras hay personajes que están aislados por Storytel, basados en el libro de Martín Guillén, las 5 ocasiones que cambiaron el mundo. Bueno, voy a seguir avanzando y queréis una conclusión final. ¿De la siguiente, por favor? Me he entretenido un poquito. Bueno, esta es la clase mía actual para este año. El solo como pizarra, que bueno, ya he visto más o menos cómo utilizado, lo voy a pasar. Y esto sí que vamos a tener un minutito que tengo 4. Para mí es importantísimo que hagamos un porqué sin complejos en rojo en el aula de ciencia. Lo vemos en la pared, la decoración. Ellos saben que desde que hagan algo en clase, yo siempre voy a levantar la mano para señalarles que me digan el porqué de lo que hacen. Por supuesto, que en mi aula está terminantemente prohibido no hacer preguntas. Y por supuesto que las preguntas yo se las planteo como un acto de generosidad, donde los errores que se puedan generar a raíz de esas preguntas los tienen que interiorizar como parte del proceso de aprendizaje. Lo que comentaba, ¿no? Hacerse preguntas para sorprenderse, que se sorprendan, para que vuelvan a hacerse preguntas, y el error está patente en ese modelo. De hecho, esa preparación se me rompió la flecha y un alumno del libro de eso hace 4 años que está en cuarto me dijo, no la arregles, déjala en la decoración porque eso va a significar el error del proceso de aprendizaje. Carlos, esto ya lo cuento cada vez que pueda. Los experimentos jamás salen de la clase, simplemente no salen como esperaba. Y eso te da tiempo a reflexionar y a intentar entender qué es lo que ha ocurrido. Y por supuesto, cuando se va a ver la clase, tiene que pensar. Y irse con más preguntas que las que tenían. Por supuesto, si les gusta la clase, le dan al like. Y esto que lo veo como una inversión. Para mí es una inversión. Llevo 9 años invirtiendo en esto. Y ahora mismo puedo decir que yo creo que la inversión ha sido positiva. Por lo que yo observo, ha sido positiva. ¿Qué hemos observado? Bueno, pues un cambio de percepción del hábito de ser observado, mirar las mesas, hacer que se relacionen entre ellos, que tengan ese miedo a comunicar, así como un aumento de la autoestima del alumnado. Todo esto lo sé por los feedback que me dan al final del curso, con vídeos individuales, contando su experiencia. Imprescindible para enfrentarse a la clave de volver de esta metodología, ¿no? Que les planteo, que es la divulgación con confianza. Y un aumento de la curiosidad y la motivación. Yo creo que han podido ver todo esto en los vídeos. Impulsar por la emoción, esos recuerdos infantiles, generados durante el proceso educativo.
que para mí son pilares fundamentales del aprendizaje. La lengua también ha sido el principal vehículo potencial y catalizador de nuestra de la divulgación, y hemos obtenido diferencias significativas estadísticas en sus creencias y actitudes hacia las asignaturas de ámbito científico en positivo. Les gusta más la ciencia, pero normalmente suelen ser siempre rechazadas por el alumnado del secundario. ¿Y todo esto con qué objetivo? Bueno, el entender. ¿Y para qué aprender? Bueno, pues para esto, mire por favor. Nos pasamos la vida intentando que los alumnos o los alumnados aprendan de forma competencial. Y lo que hacemos es enseñar a volar con dos alas. Esta palanca sirve para esto, el motor funciona así, si saberías tienes que hacer esto, si tienes que hacer esto, hacer esto. Pero ¿qué pasa? Con las condiciones de contorno durante tu vida cambian y tienes que aprender a volar como un ala. ¿Y qué tiene que hacer ese alumno que hemos intentado que adquiera esos contenidos de forma competencial? Pues adaptarse a la situación y buscar soluciones. Y si tiene que aprender a volar invertido, pues volar invertido. Y si tiene que aprender sobre la marcha a volar en vertical, pues aprender a volar en vertical, porque su intención es aterrizar. Y lo consigue, ¿eh? De hecho, tiene muchos alumnos ya que han terminado su formación superior y todavía vienen a hablar de cómo les influyó lo que hacemos en el aula. Siguiente diapositiva, por favor. Ya termino. Pues aprender a aprender, ese es el objetivo, ¿no? Y por supuesto que la competencia lingüística está presente en mayúsculas y en negrita. Y esto para mí representa nuestro trabajo. Para mí nuestro trabajo es lento, pero de calidad. De hecho, si se fijan en los engranajes que tienen ahí, esas ruedas dentadas están perfectamente integradas y la aleación es de calidad. Yo lo veo así. Y para mí educar no es solo transmitir conocimientos teóricos y prácticos sobre las materias que integran la ciencia y las humanidades. Espero que hayan podido verlo en los vídeos. Debería ser sobre todo, o por lo menos yo intento, amplificar personas, identificar y estimular sus capacidades singulares y generar vías de desarrollo y expresión para estas. Creo firmemente que somos generadores de emociones, creo que eso es patente, y nunca podemos olvidar que con la palabra tenemos la inmensa responsabilidad de poder moldear el futuro. Todos los días, para bien o para mal. Y por todo esto que termino, en mi día a día, yo considero que yo no muevo vida, yo construyo catedral. Gracias por su tiempo.